Otra visión con Paulo Lacerna. Muy buenas noches, estamos con el padre Camilo Bernal, superior de la Congregación Eudista en el mundo. Su sede es Roma, es colombiano, y se formó en la obra del Minuto de Dios. Fue de los grandes promotores de la Universidad Minuto de Dios, y lo hemos invitado en este paso por Colombia a que nos cuente su perspectiva, tanto de lo local, lo nuestro, como de lo que está viendo desde Roma. Padre, bienvenido. Una cosa importante para mucha gente, porque para nosotros los sacerdotes, así como son de respetables, pues son de diferentes, en el sentido de que tienen una vocación muy diferente a la nuestra. Usted a los 33 años se ordenó, ¿verdad? Buenas noches a todos, buenas noches, Pablo. Así es, a los 33 años, después de alguna trayectoria en la vida civil, tomé la decisión de ser sacerdote. Conoció el amor, conoció la libertad, el empleo, todas esas dificultades de la vida cotidiana. Conocí todo lo que un ser humano experimenta en la vida, y una vida realmente muy plena, muy feliz en todo sentido, con una familia muy estructurada, muy sólida, y yo diría que bastante feliz. Es interesante saber que usted se movió en la ingeniería, empezó en ingeniería de sistemas, después trató de asomarse a la ingeniería mecánica o simultáneamente, y finalmente, después del experimento, digamos, de la ingeniería, se fue a hacer un doctorado en ingeniería robótica. En efecto, en un momento de mi vida hacía 3 carreras simultáneas: ingeniería de sistemas y computación y matemática pura en los Andes, e ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. Al fin tuve que optar, y de las 3 me quedé con 2, matemática pura, ingeniería de sistemas, y terminé el mismo día en la Universidad de los Andes, y luego me dediqué a ser profesor en la Universidad de los Andes, y ahí después me fui a Francia a estudiar inteligencia artificial, robótica en Grenoble. Bueno, pero a mí lo que me parece interesante, además de, digamos, esa vocación de ingeniería, es que de pronto estudiando ingeniería robótica, ¡pa!, siente el llamado de Dios. Eso para nosotros los feligreses comunes y corrientes, pues nos parece bien particular, no porque no suceda, sino porque no lo entendemos, no lo hemos vivido. Fue un proceso en la vida. Cuando yo estudiaba en la Universidad de los Andes, conocí el Minuto de Dios por unos compañeros de colegio, básicamente, que me invitaron a la casa del padre Diego Jaramillo a un grupo de oración, a aprender a orar y a leer la Biblia. Y a mí ellos me insistieron mucho que fuera, era como no menos de 10 veces, yo creo. Entonces finalmente acepté, y me fui a aprender a leer la Biblia, a orar, y también empecé en la vida de la misión, como anunciar el Evangelio estando en la universidad. Le dediqué mucho tiempo a ello, tanto que en un momento yo pensaba retirarme como laico misionero, no como sacerdote, ni pensaba en ello. Y en efecto yo estudiaba, y por las noches hacía misión aquí en Bogotá. O sea que tenía la vocación, la sensibilidad. Sí, había como algo interno, y estaba ennoviada, por cierto, y con mi novia íbamos a la misión y también en otras partes del país, pero siempre pensando en una vida laical y de servicio a la sociedad. Y poco a poco, con el tiempo, y sobre todo cuando estaba en Francia, empecé a sentir como un llamado interno que cada vez fue creciendo, una fuerza interior que yo no entendía, y mi hermano mayor, que es sacerdote, yo le escribía y le decía: explíqueme qué es lo que está pasando, siento como una fuerza interior que me llama, que deje todo y que me entregue definitivamente a la vida de Dios. Él me fue llevando a través de cartas, así que en un momento dado de la vida, después de un encuentro con el Papa Juan Pablo II, el 6 de mayo de 1981, el atentado de él fue el 13 de mayo, o sea, 8 días antes yo estuve con él en un encuentro donde había más personas. Yo realmente tomé la decisión y dije: no, yo quiero ser sacerdote. Hasta que no tomé esa decisión no descansé, porque realmente la verdad es que yo lloraba mucho internamente, me conmocionaba porque no sabía qué estaba pasando, y ese llamado interior, cuando Dios llama a alguien, lo saca de donde sea, y para mí ha sido una bendición, una alegría. La vida me cambió, sigo pensando como ingeniero, mi mente está estructurada así, pero realmente pues al servicio de Dios y de la humanidad. Pero además aprendió del padre ese estilo directo,
y sin rodeos, porque el padre García Herreros tenía precisamente ese prestigio, de ser un hombre que no era ni daba vueltas, ni era salamero, ni nada, sino a lo que vamos. A lo que vamos. La matemática es así, además. En la Universidad Minuto de Dios que usted le dio después de haber estado ya en la obra, como en la parte del Lumen, en comunicaciones y en vivienda, a la parte educativa le metió muchísimo impulso y de alguna manera fue como el surgimiento más rápido de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto. Pero además, usted dice que la educación, por ser para pobres, no puede ser menos buena, tiene que ser buena. Pero además tiene otra premisa que he escuchado, y es que el que entra a estudiar debe poder seguir. La educación para los pobres no puede ser una pobre educación, sino debe ser una educación de calidad. Y quiero realmente destacar en este sentido al doctor Carlos Angulo, anterior rector de la Universidad de los Andes, que me inculcó mucho esa premisa y realmente me apoyó en el propósito. Y segundo tema que me parece importante es que, digamos, la no permanencia en el sistema educativo es un fracaso para todo el mundo, para el estudiante, para su familia, para la sociedad y para la misma institución. Entonces hay que rodear al estudiante no solo para que tenga acceso, sino para que tenga éxito. Acceso y éxito en la educación. Yo creo que son dos pilares fundamentales, porque si uno tiene acceso, pues bueno, ya está probado que la educación terciaria es la que genera más inclusión social a nivel también, por supuesto, de la economía. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. Su experiencia en el SENA, viniendo de ese concepto educativo de Uniminuto, ¿cómo fue? Bueno, realmente fue maravillosa. Yo quedé adorando y amando al SENA. Realmente me siento muy orgulloso de ese paso por el SENA. Creo que es una entidad que hace un enorme bien al país de una manera impensable. Es una entidad que tiene una fortaleza y unos instructores muy compenetrados con la misión, y luego unos estudiantes y aprendices que realmente ayudan a transformar el aparato productivo del país. Yo creo que se puede hacer realmente mucho más, muchísimo más. Para mí hay un detalle muy simple. Yo digo que el SENA vive en cuerpo ajeno. Y es que el SENA es un establecimiento público. Es decir, no se diferencia en su estructura administrativa de una alcaldía, de una gobernación, de un ministerio, y hace educación. Que tiene un pedacito de desastre y a pesar de eso lo logra. Un pedacito de... Entonces yo digo que tiene una naturaleza jurídica que no le corresponde y que él podría hacer mucho más y podría potenciar mucho más su servicio al desarrollo del aparato productivo del país si el SENA fuera realmente, jurídicamente hablando, en su naturaleza, una entidad de educación. Su visión era que si llegaba a tantos ciudadanos, 8 millones de ciudadanos en aquel entonces, era para que hiciera ciudadanos integrales, o sea, gente que se formara y que de alguna manera aprovechara ese contacto para mejorar su participación en la sociedad. ¿Lo logró? Yo creo que el sueño quedó pendiente. Hay que trabajar mucho más de la mano con el sector productivo y mejorar más los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que la eficiencia de un egresado SENA en la productividad impacte y se genere entonces, digamos, más competitividad en las empresas. Y el segundo tema que me parece a mí trascendental es que el SENA puede impactar millones de familias en Colombia. Considero que un individuo donde solo se acentúa el hacer y el saber hacer y no el ser y sus valores profundos y fundamentales y su impacto en la productividad, porque el ser impacta la productividad también, tiene mucho que ver. Digamos, hay una expresión que a mí siempre me ha tocado el corazón que dice, más ética, más desarrollo. Y yo pienso que parte de la problemática del país profunda es esa, más ética, más desarrollo. ¿Usted volvería al SENA? Volvería, pero si me permitieran realmente empezar cambiando la naturaleza jurídica de la institución. ¿Qué le hizo usted a Dios
para que le ande sacudiendo tanto la vida? Porque si bien estaba en la obra del Minuto de Dios y en la organización, de pronto le cae el SENA. Y cuando está en el SENA, le cae el volverse el director, digamos, del mundo, de la orden eudista. ¿Cómo se ha ido usted ajustando a esos cambios tan abruptos? Parte de la dificultad que tenemos los seres humanos es aprender a escucharnos entre nosotros y, por supuesto, aprender a escuchar a Dios. Esa sí que es difícil, porque estamos acostumbrados a hablar con Dios, pero no a oír. Sí, pero Él siempre habla, siempre habla. Y cuando uno quiere realmente entender algo de su vida desde la perspectiva cristiana, hay que volver los ojos a Jesús. Y en ese sentido, pues yo creo que es la misericordia de Dios con una criatura que en su imperfección pues trata de buscar qué es lo que Dios quiere. Esa sería como la respuesta. A través de la voz de los maestros espirituales, de los superiores. Yo realmente lo del SENA pues no estaba en mis planes y yo no quería, y el padre Diego Jaramillo me dice, hombre, piénselo, es la oportunidad de prestarle un servicio al país, y tal vez de esa insistencia fui como aceptando. Y luego lo mismo, pues yo no estaba en la asamblea general que me eligió como superior general de la congregación, y me hacen el planteamiento, y entonces mi razonamiento es, yo le dije sí al presidente de la República, como no le voy a decir sí a mis hermanos con los que he comprometido la vida. Uno tiene que buscar profundamente los caminos de la humildad, de la sencillez, de la simplicidad, de entender que uno no es nadie ni nada, que todos vamos a... Yo digo que hay tres cosas seguras. Primero, que Dios nos ama, que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí. Segundo, que me voy a morir, que soy una persona limitada y que tengo que tener conciencia de ello. Y tercero, que todo cambia, es decir, el entorno, los ambientes, y que debo adaptarme. Entonces yo pienso que con esos tres elementos doy respuesta a su pregunta. ¿Cuántos eudistas hay en el mundo? Somos poco menos de 400 sacerdotes incorporados, y luego hay laicos asociados a la congregación, que pueden ser unos 600, que tienen compromisos temporales de trabajar con nosotros en misión, y habrá unos 200 seminaristas, así que la familia podemos ser el grupo de trabajo unos 1200, y amigos, pues sí, gente que colabora con nosotros. ¿En Colombia cuántos son? En Colombia estamos, yo creo que a cerca de 180. Es increíble que 180 hayan generado una obra que genera semejante impacto como el Minuto de Dios, porque es realmente una orden que trasciende con un impacto gigante. Quisiera insistir o hablar un segundo sobre por qué el impacto de los eudistas en Colombia. Yo creo que, por un lado, nosotros nos hemos dedicado durante muchos años a la formación de sacerdotes en el país, en distintos lugares. Y por otro lado, surge la figura del padre Rafael García Herreros, cuyo proceso de beatificación, su causa, ya se abrió y está en curso, ya es siervo de Dios, Rafael García Herreros, un hombre que actualizó el carisma eudista. Y en ese sentido yo pienso que contamos con la enorme fortuna de un hombre santo realmente, de un hombre supremamente espiritual, sensible a la causa de los pobres, perceptivo, imaginativo, orante, amante de la palabra de Dios, y que supo utilizar los medios de comunicación un minuto para hacer semejante transformación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la obligación nuestra como seguidores y servidores de la Iglesia es tratar de renovarnos en nuestra vida interior y de estar atentos a las causas de la sociedad. Y una de esas causas es precisamente cómo ayudar en la formación. Y hablando de renovación del carácter, en el caso suyo de los eudistas a través del padre García Herreros, estamos en la renovación del carácter de la Iglesia Católica. El Papa Francisco es eso,
es la renovación. El Papa Francisco, un hombre maravilloso, un regalo de Dios para la Iglesia y para la humanidad. Un hombre espontáneo, un hombre que es hijo del concilio, que tiene el concilio en su cabeza, un hombre, digamos, con una teología diferente, la teología latinoamericana, teología del pueblo, no la teología un poco de la liberación, es otra expresión, la teología del pueblo. Un hombre que uno puede decir es hijo de ese concilio. El concilio creó un instrumento, Concilio Vaticano II, que se llama el sínodo, es decir, caminemos juntos. Sínodo quiere decir eso, caminemos juntos. Es el Papa con unos obispos y unos expertos. Ahora, en estos días, asistiremos al sínodo de la familia, al ordinario, porque el extraordinario fue el año pasado. Y esto significa que la Iglesia tiene un instrumento para ir adecuando su servicio pastoral y su servicio a la sociedad, porque el sentido de la Iglesia es, la misión de la Iglesia es evangelizar, en el sentido de anunciar al mundo, digamos, la verdad en la persona de Jesús y acompañar a la humanidad en su proceso de ser más humanidad. Por eso la Iglesia dice que, la Iglesia Católica dice que es experta en humanidad y el foco está en el ser humano, en la familia, en la sociedad. Así que el Papa Francisco es un hombre que le está transmitiendo a la Iglesia, digamos, todos estos ambientes de renovación de una manera sencilla y le está diciendo al mundo, con unas palabras, digamos, sencillas que todo el mundo comprende, lo que la Iglesia siempre ha dicho, pero en un lenguaje que el mundo de hoy es capaz de entender. La gente lo ve un poco como revolucionario, no sé si como la teología de la liberación o del pueblo, pero de alguna manera les parece sorprendente porque es muy llano y muy franco. En ese sentido, me parece que el Papa ha comprendido muy bien que este siglo XXI es el siglo también de los laicos y que la fuerza de la Iglesia está en el pueblo, claro, en los laicos, y que nosotros como sacerdotes nos debemos es al pueblo y tenemos que trabajar no en función de nosotros mismos, sino en función del pueblo, de las necesidades del pueblo, de servir al pueblo. Y nosotros hemos hecho una opción de sacrificar nuestra vida en medio de nuestra limitación humana al servicio del pueblo y para la gloria de Dios. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. El Papa ha ido adecuando la religión católica, acomodando a la realidad social. No lo he oído hablar del celibato, no sé si ha hablado del celibato él. Nosotros los laicos sí creemos que es una necesidad que desaparezca el celibato. Nos parece muy raro, a nosotros, o a mí por lo menos, que el padre me recomiende cómo llevar el matrimonio cuando no lo ha vivido, cómo llevar la educación de los hijos cuando no lo ha vivido. No es porque no tenga la autoridad moral, ni la filosofía, ni el concepto, o la inspiración para hacerlo, sino porque de alguna manera no lo ha vivido, no lo ha sufrido en carne propia. La religión católica ha defendido eso, que tengo entendido que fue una imposición de un papa, que se le ocurrió que tenía que ser así para que los sacerdotes tuvieran mayor rigor y una visión más estoica. Pero ustedes son seres como nosotros, normales. ¿Por qué no los dejan vivir la vida normal? Deme su opinión. No, yo creo que sí nos dejan vivir la vida normal, son opciones de vida y en cuanto a opciones de vida, pues el celibato hace parte de nuestra decisión personal. Nadie nos ha obligado, es decir... ¿La Iglesia no nos obliga? No, es una opción personal, digamos, en la Iglesia hay dos sacramentos que son de servicio a la sociedad, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del sacerdocio, en sus distintos grados u órdenes, diaconado, presbiterado y episcopado. La misión de unos y otros es servir a la sociedad. En uno y otro hay compromisos. En el matrimonio hay la fidelidad, el amor y la apertura a la vida. Y son compromisos en los cuales se entiende que quien quiere unir su vida por la Iglesia acepta esos compromisos. Y en el sacerdocio hay también compromisos de, por supuesto, fidelidad, pobreza, castidad, obediencia, y uno de los temas es claramente el celibato, pero es un compromiso voluntario. Si yo quiero ser sacerdote, lo asumo,
lo integro en mi vida y desde esa perspectiva trabajo. ¿Qué puede suceder a futuro? Pues es una disciplina de la Iglesia, puede estar o puede no estar. ¿Qué es lo importante? A mí me parece que lo importante es, por un lado, el mundo ha sido muy abierto en los últimos 60 años. Todos los seres humanos vivimos bombardeados por nuevas realidades, donde los medios de comunicación han ejercido un impacto muy grande, de lo cual los sacerdotes no estamos exentos. Eso ha hecho que muchos de los hermanos nuestros sacerdotes se hayan equivocado, y evidentemente hay la posición del pueblo y otra la posición de uno como sacerdote. También tiene que ser una posición de misericordia, de compasión, no en el entendido de justificar, pero sí en el entendido de acompañar. Y en eso el Papa Francisco lo que ha sido es darle continuidad a lo que empezó el Papa Juan Pablo II al fin de su vida, que el Papa Benedicto con toda claridad lo afirmó, el tema de las sanciones de los sacerdotes hacia que hubieran cometido pecados, actos criminales hacia niños, y el Papa Francisco realmente lo ha ratificado y ha sido muy claro en esa postura. En ese sentido, pues uno podría pensar que el tema del celibato podría, digamos, atenuar, si se cambiara la disciplina, esa circunstancia. Lo que hay que entender es que las realidades sociales han cambiado, estamos inmersos en el mundo, como dice el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y nuestra lucha, pues es como sacerdotes, como servidores, es eso. Y si nos hemos equivocado, debemos pedir perdón. Y como iglesia pedimos perdón. Sin embargo, no podemos excluir a nadie, debemos acompañar a todas las criaturas y a todos los seres humanos en su camino de restauración del ser, de la vida personal. ¿Usted es consciente que Colombia no se acuerda del campo, sino cuando hacen paro los campesinos y se desabastecen las ciudades donde vive más del 80%? Que cuando viene el verano o el invierno usted inició una operación de apoyo desde el SENA muy importante, cuando los damnificados del invierno ahora están todo el país seco, muriendo de sed, entonces se acuerdan del campo, y se acuerdan del campo es porque va a subir el costo de vida o porque la canasta familiar se está encareciendo. Colombia tiene una costumbre consumista en las ciudades y no sabe de dónde viene. Creen que la leche la fabrican en los supermercados los niños. Y de alguna manera nadie sabe qué es eso, no conocen los campesinos ni el campo. Esa indiferencia tan excluyente hacia el campo, ¿cómo se puede corregir? Porque aquí no hay conciencia de campo. Las políticas agrarias hasta ahora han sido de alguna manera caricaturescas. Así como este gobierno ha hecho un esfuerzo tan gigantesco en infraestructura, en vivienda, en vías, en vivienda para los pobres, etc., yo pienso que hay que dejar sentadas las bases para la siguiente década de hacer un trabajo infatigable, inquebrantable de servicio a los campesinos, a la familia campesina. Yo creo que ya están dadas las condiciones de tecnología, de accesibilidad, de conectividad. Tenemos que profundizar en los temas de asociatividad campesina, de articular economía solidaria con economía de capital, no confrontarlas necesariamente, sino ponerlas a dialogar, de tal manera que unos y otros encuentren respuesta a sus sueños e ideales, pero me parece que es posible y que es necesario que en este ambiente de posconflicto que se está empezando a percibir y a vivir, realmente le apostemos al desarrollo rural. Como a usted le llegan los cambios dentro de un año, su misión en esta paso por Roma debe finalizar, o debería, no sé si se pueda prolongar, pero cuando usted vuelva a Colombia, ¿qué le gustaría hacer? Bueno, no ¿qué le va a tocar? Porque siempre a usted le llegan cambios de arriba. La pregunta es ¿qué le gustaría? Realmente mi pensamiento y mi decisión es regresar al término. Mi compromiso fue por 5 años, espero con ayuda de Dios cumplirlos.
Obras sociales. A mí me gusta lo inesperado. Ya. Me gusta, lo veo más en el sentido de acompañar a las personas, a los individuos, a líderes del país en su propio fortalecimiento interior para que tengamos una mejor patria. Y ayudar en temas concretos, sociales, sobre todo pienso yo en ámbitos de desarrollo rural, pienso que todo el tema del posconflicto pasa sin duda alguna, por supuesto por los temas educativos, pero también por el desarrollo rural del país. ¿Por qué desarrollo rural? Porque me parece que Colombia tiene una deuda muy profunda con el campo. Creo que hay no ha habido una real política en torno al desarrollo del campo. Ahora terminó la misión rural, que me ha parecido muy importante ese trabajo que se hizo. En el actual gobierno están por lo menos los planteamientos y creo que hay que, a través de acciones radicales en el país, hay que acompañar este proceso y eso tiene que ver con el posconflicto, la paz, crear relaciones de confianza entre los empresarios, los campesinos y ayudar a construir una Colombia rural más incluyente y más participativa. Me parece que eso puede ser algo importante para el país. Padre, le deseo que el final de su trabajo en Roma sea exitoso y como usted lo espera y un feliz retorno a Colombia, donde lo esperamos con mucho aprecio y gratitud por su voluntad de servicio y sus logros en el servicio a la comunidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos. Muchísimas gracias, Padre. Buen viaje y buena mar. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos muy pronto.